Luz verde para empezar, ¿sí? Bueno, qué rico. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en la primera mesa redonda del Slow Summit, de la primera cumbre iberoamericana de sueño y descanso. Y estamos en esta mesa redonda con Roberto. Ay, estoy escuchando a Maga por del fondo. Perdonadme que me estaba escuchando ahí por YouTube de fondo, así que estamos aquí con Roberto Lesta, Ana Sesma, Maga Angueira y Marta Carrascal en esta mesa redonda que hemos llamado Yoga Nidra, una práctica para dormir, soñar y vivir mejor. Y vamos a estar pues como entre 60 y 90 minutitos charlando con ellos, con ellas, y voy a proceder a presentar y después vamos a sumergirnos, estaremos charlando y también vamos a estar pendientes de las preguntas por YouTube, así que si tenéis cualquier cosita nos decís. Bueno, pues allá voy a empezar a presentar a Marta Carrascal. Marta imparte sesiones y talleres de yoga nidra como vía de autoindagación y camino de vida. Actualmente comparte una enseñanza basada en ver las oportunidades que existen en los momentos de transición en nuestras vidas, ya sean clases de yoga o charlas sobre yoga nidra. Ana Sesma, hace 30 años dedicada al mundo aeronáutico. Los ritmos frenéticos, el trabajo de día y noche, los horarios cambiantes, le llevaron a una baja laboral de casi un año. Después llegó el yoga. Conoce de primera mano los efectos y las secuelas de la falta de descanso y el estrés sostenidos en el tiempo. También conoce de primera mano los incalculables beneficios y el valioso bienestar que el yoga nidra aporta regenerándonos. Ana está formada en yoga y meditación, constelaciones familiares e integración somato-respiratoria. Es aprendiz y artesana de yoga nidra. Es autora del libro Yoga Nidra, una guía para la relajación profunda. Gracias, hermosa, por estar. Roberto Lesta, y dice: combinar la autoconciencia a través del movimiento con el método Feldenkrais y la autoconciencia a través de la quietud con Yoga Nidra es el horizonte de exploración personal y profesional que Roberto Lesta lleva a cabo desde hace algunos años, junto con su trabajo en consulta como terapeuta manual. Se mantiene muy curioso en el proceso de ir descubriendo el increíble potencial que puede desplegarse a través de ambas prácticas, tanto a nivel de autorregulación y de salud, como en un nivel profundo de descubrimiento de nuestra verdadera naturaleza. Gracias, Roberto, por estar. Y Maga, nuestra querida anfitriona, que hoy está aquí siendo entrevistada también, el cazador cazado. Bueno, pues la labor de Maga descansa en la práctica de yoga nidra como herramienta principal para devolver a los seres humanos nuestra capacidad natural para disfrutar una relación amable, amistosa y curiosa con el descanso, el sueño y el reino de la noche. Sus programas y mentorías ofrecen un espacio de indagación personal para observar y transformar las diversas causas que afectan no solo al descanso y al sueño, sino también nuestra capacidad para priorizar el disfrute y la conexión con los ritmos naturales durante la vigilia. Bueno, pues ya estáis todas presentadas y vamos allá, lo vamos a hacer como muy orgánico la charla, así que yo voy a ir lanzando las preguntas y cada uno va a ir respondiendo como vaya sintiendo, y vamos a empezar por esta enorme pregunta, vuestras vidas. Yo sé que tenéis toda una exploración en torno a esta pregunta, así que bueno, como podamos entre todos responderemos a ¿qué es el yoga nidra? A ver quién se lanza.
Mira, de la manera más sencilla, en solo 2 palabras, diría que Yoga Nidra es dormir despierto. Y creo que es la definición más breve y más clara para todos de lo que es esta práctica. Es pura paradoja. Dormimos y a la vez nos mantenemos despiertos. Y estamos en profunda inmovilidad física y vamos adentrándonos en la inmovilidad también mental. Y sin embargo estamos viajando, estamos haciendo un viaje. Y estamos en un silencio que tampoco es vacío, nos va llevando a un espacio silencioso, amplio, y a la vez no es un silencio, no es mutismo, porque en ese silencio también aparecen, recibes informaciones, imágenes, es pura receptividad también. Bueno, yo recojo lo que ha dicho Ana y para mí así un poquito llevándolo a mi experiencia personal. El yoga nidra ha ido cambiando bastante con los años. ¿Sí? Al principio para mí era un método de relajación profunda, un método que me ayudó con el insomnio y ahora a día de hoy está siendo más allá de que lo pueda definir como un dormir consciente, un despertar al sueño en el que andamos inmersos todos, en el sueño de la vigilia y el sueño de la noche. Para mí es un método de autoindagación. Porque en yoga nidra muchas veces decimos que es el dormir profundo consciente, ¿sí? Y en este sueño profundo que entramos cada noche, este yo pequeñito se disuelve, ¿sí? Eh, Se queda, entonces es como, si este yo se disuelve, para mí es como una exploración de este yo también en la vigilia. Y para mí el yoga nidra es como, bueno, como una llamada a despertar, a vivir más despiertos, que podamos llevar también esta práctica a nuestra vida en vigilia. Bueno, para mí, también en mi experiencia personal, el yoga nidra es una fantástica herramienta de descanso y una forma de descansar con una calidad especial, ¿no? No es simplemente un descanso de desconectar, sino más bien tiene que ver eso con una forma de reconectarte en el no hacer, ¿no? Como decía Ana, en esa receptividad absoluta en la que simplemente a través de esa inmovilidad y de esa no acción eh, puedes dejar que vaya emergiendo, ¿no? Bueno, ese silencio y esa escucha mmm, donde van apareciendo a veces cosas, a veces aparece información que podemos como, bueno, percibir de distintas maneras y otras veces es como mi sensación es que muchas veces no pasa nada. Y es muy interesante también observar eso, ¿no? Que ese nada o ese silencio, pero que es muy nutritivo, que es algo que realmente está ocurriendo, pero es como una latencia. Y es muy interesante poder explorar como ese estado en el que eso efectivamente no estás totalmente dormido, pero es un estado distinto a la vigilia, ¿no? Y poder explorar ese horizonte que se abre ahí entre lo dormido y lo despierto y cómo se va generando ahí un flujo de información y cómo vas entrando y saliendo, es algo que, no sé, en un plano físico resulta súper reparador. O sea, a nivel simplemente eh, de cómo se experimenta y el nivel de serenidad, ¿no? Y de placidez que se puede alcanzar y cómo esto puede ayudar obviamente a todo tu sistema nervioso, ¿no? A repararse, ¿no? Es como algo muy reparador. Y además de esta parte, eso como práctica de relajación del cuerpo físico, está eso, esa otra parte como más de exploración, ¿no? Más profunda. Entonces tiene esa versatilidad que es algo como muy práctico, muy que puedes utilizar en el día a día
para descansar, para repararte. Y también es una herramienta de exploración muy potente y para mí también muy respetuosa, ¿vale? Donde siento que de una forma natural deja emerger aquello para lo que estamos preparados, de alguna manera. Por lo menos es mi experiencia con la práctica. Y desde luego que me parece también un entrenamiento maravilloso para dormir bien, para aprender a dormir, para aprender a adormecernos. Es lo que diría que es el Yoga Nidra para mí. Sí, yo recojo todo lo que han dicho y sí que me gustaría compartir también, Marta lo ha dicho, ¿no? Que la propia definición de lo que es Yoga Nidra para mí ha ido cambiando a lo largo del tiempo y es algo que siempre invito, ¿no? Como a abrir un espacio como para hacernos esa pregunta periódicamente, ¿qué es Yoga Nidra en este momento, ¿no? Porque siento que la definición va muy de la mano de la propia experiencia que tenemos. Y ahora mismo yo puedo decir que la práctica de Yoga Nidra es uno de esos, podría decir, raros lugares que tenemos, ¿no? Como un reducto donde podemos experimentar cosas que en nuestro cotidiano no son muy usuales y que cada vez son menos, ¿no? Empezando por el estado de relajación necesario para acceder al descanso. Siguiendo por eso tan especial y único para mí que yo experimento a través de la práctica de Nidra, que es un estado de dicha absoluta, donde es el puro gozo de estar en la existencia, ¿no? También donde poder ir más allá de lo visible, ¿no? Como tener como una experiencia directa con lo no manifiesto, podría decir, ¿no? Con lo que no es tangible. Y es el lugar también de exploración de esas dimensiones en las que vivimos cotidianamente, que se dan en las transiciones que vamos realizando, ¿no? Ahora estamos en vigilia, pero cuando nos vamos adormeciendo, entramos en un algo muy especial y diferente a esto donde estamos ahora, ¿no? Y luego cuando estamos durmiendo, entramos en un otro algo. Entonces, para mí es una práctica que nos invita a abrir la mirada a todo eso, en todos los planos en los que estamos, ya sean despiertos o dormidos, y también preguntarnos, ahora que estoy despierta, ¿no estaré durmiendo? ¿No? ¿Y mi vida entera no será un gran sueño? Y me parece fascinante todo esto. Recojo lo que dice Maga al respecto de los diferentes planos de conciencia y además antes, durante el viaje de una única sesión y luego con el proceso de tiempo, de años practicando, también es un viaje en el que vas transitando las propias dimensiones que fuera del estado de relajación obviamos, desconocemos, no nos damos cuenta muchas veces ni del cuerpo físico en situación cotidiana. Entonces, Yoga Nidra también lo he visto siempre como un laboratorio en el que exploro las sensaciones en lugares del cuerpo físico que generalmente me pasan transparentes. No hago atención a qué sensaciones hay en la punta de los dedos o en el cerebro o en los riñones. Entonces, voy descubriendo estos espacios desde el más obvio físico y voy descubriendo otros, cómo se mueve la respiración, cómo la respiración va variando, cómo en algunas sesiones también puedes jugar ofreciendo, evocar diferentes sensaciones y emociones, perdiéndoles el miedo, descubriendo también las propias resistencias a vivir ciertas sensaciones o emociones.
vas descubriendo tu propio imaginario y a veces también se cuelan imágenes del imaginario colectivo. Entonces, son viajes en los que a medida que voy aprendiendo, primero, Yoga Nidra nos pone en contacto con cada una de estas dimensiones. Y una vez que hemos contactado, vamos viendo dónde hay tensión y aprendiendo a deliberadamente aflojar. Y vamos descubriendo en este aflojar que todo esto se va esponjando y se abre un espacio amplio en el que emergen, que también Roberto usaba esta palabra, emergen encuentro con una dimensión muy profunda, que es el centro de un huracán, que está en silencio, que es presencia y que puede darse cuenta de todo lo que está aconteciendo sin dejarse secuestrar por el movimiento emocional o por las sensaciones físicas. ¿No? La mirada silenciosa que no juzga, que solo está presente, luego trasladarlo, entrenar esto para trasladarlo a lo cotidiano es riquísimo, porque enseguida cada vez con mayor rapidez me voy dando cuenta de cuándo saltan mis resistencias o mis patrones neuróticos que al final obstaculizan el tener una vida esponjosa, esponjosa, salgo del corsé que a veces ni nos damos cuenta porque lo llevamos integrado a nivel de piel casi y se ha vuelto tan, entre comillas, orgánico que no me doy cuenta de que es una coraza. Y cada vez que estas corazas se van ampliando, voy entrando en dimensiones que no dejan de sorprendernos. Recojo también y lo escribí así hace poco, la experiencia gozosa de descubrir que soy conciencia. Y esto me lleva al Sat Chit Ananda, hecho experiencia como sensación en Yoga Nidra. De una manera muy fácil, facilísima. Gracias, qué hermoso escucharos. Me gusta mucho cuando alguien como que se siente la experiencia viva de eso, como que en escucharos como que lo siento, ¿no? Y siento el cerebro y me ha gustado algo de surfear, os siento como surfistas, no sé qué palabra, de transiciones, de dimensiones, Y lo que quiero preguntaros ahora, porque claro, habrá personas que estén aquí que a lo mejor no conocen para nada el Yoga Nidra, entonces tal vez, aunque vamos a estar en el Nidra Day ahora el viernes, el Día del Sueño, teniendo un montón de prácticas, de hecho vosotras vais a estar ofreciendo, Roberto, el sábado, pero me gustaría que cortito podáis describir un poquito en qué consiste esta práctica fascinante que nos estáis contando. Y a lo mejor me surgen esas preguntas, ¿se inventó? ¿Esto se descubrió? ¿Existió desde siempre? Algo así, ¿no? Olga, ¿te respondo a cómo se practica o a cómo hacemos la práctica? ¿Sí? Venga, ves ahí y si sale ahí un rizo de eso que se pregunta, pero desde esa práctica, ¿desde dónde, no? ¿De dónde viene? ¿Quién la inventó? Tal vez las dos cosas ahí, si quieres. Bueno, ahí voy un poquito. Bueno, yo creo que casi todo el mundo conoce esta práctica por Swami Satyananda, que fue un swami indio que sacó el famoso librito azul, y muchas personas piensan que él fue el que creó el Yoga Nidra. Y de hecho es interesante que antes del libro de Satyananda, que es esta persona, se ha descubierto que en el 1970 y pico hay un chico francés que sacó un libro de Yoga Nidra, antes del mismo Satyananda, que se dice que se llama Denis Boyes, y se llama Yoga Nidra, una práctica para el despertar o algo parecido. Pero así en los textos antiguos, si nos vamos así a los textos antiguos, el Yoga Nidra aparece en varios textos, como puede ser el Devi Mahatmya, que son textos muy antiguos, en los Upanishads, aparece también en el Mahabharata, y es interesante porque no aparece como una práctica, la Yoga Nidra es más una práctica ahora como algo más contemporáneo, que se
lo hacemos con una serie de pasos, depende de qué escuela, de qué linaje, de qué persona imparta Yoga Nidra. Pero antiguamente, bueno, en los textos, Yoga Nidra aparecía como un estado de conciencia, como un estado de, muchos dicen dormir profundo consciente, otros dicen estado de turilla, depende de los textos. Y también es muy bonito, a mí me gusta un texto donde aparece Yoga Nidra como en el Devi Mahatmya, que aparece como una diosa, la diosa del sueño. Y bueno, esta imagen es la imagen icónica del hinduismo, donde aparece, bueno, aparece como, por eso le dicen que es Yoga Nidra Shakti. Y a mí me gusta como es como a mí me gusta cuando hacemos, por ejemplo, la rotación de la conciencia, sentir como la diosa del sueño penetra, y es como una imagen muy bonita. Pero como se conoce actualmente es como una práctica, y como todo el mundo lo practica ahora, pues es acostados en Shavasana. Y lo primero que se investiga, lo que ocurre es algo muy parecido a lo que ocurre cada noche cuando nos vamos a dormir, con la diferencia que en esta práctica entrenamos la lucidez. Y lo primero que ocurre es que nos quedamos dormidos. Seguro porque relacionamos el Shavasana con dormir, el tumbarnos, y también por toda la deprivación de sueño con la que acarreamos todos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando hice la formación por primera vez, que eran como 10 días de formación, estuve los 5 primeros días durmiendo, pero durmiendo profundamente. Pero luego, como ha dicho Maga y como habéis dicho diferentes, lo que empezamos a investigar es en esa frontera liminal, en ese borde entre la vigilia y el sueño, y empezamos a navegar en ese estado, medio dormido, medio despierto, como decía Ana, es como una paradoja, o las personas dicen que estaba dormido pero podía escuchar tu voz, estaba pero no estaba, no sé qué estaba pero yo no estaba, pero sí estaba. Entonces para mí ahí es una exploración de la conciencia, ¿sí? ¿Qué es lo que estaba? Cuando dice Maga, es una experiencia de dicha. ¿Quién experimenta la dicha, ¿no? Por eso a mí me gusta investigar, autoindagar por ahí, ¿no? O como decía Ana, que al final la conciencia no necesita del cuerpo ni de la mente para experimentarse. Y eso es lo que empezamos a indagar. Y ya como dirían otros autores, así como la etapa final, es como despertar dentro del sueño profundo. Que en el sueño profundo es esa parte de la noche que pasamos unas 2 horas cada noche, bueno, depende de cada persona, donde no hay nadie en casa, es decir, no hay nadie aquí dentro, solo hay conciencia. Entonces, así como ha habido muchas investigaciones, de hecho está viendo que es posible, como decía Ana, estar despierto y dormido a la vez. La gran pregunta es ¿quién está despierto? Sí. Entonces, por ahí es como, para mí es una práctica que es fascinante, porque llegas a estados, bueno, pues decía de mucho, para mí hoy lo veía, lo sentía en mi práctica de hoy, de mucho gozo. Es como decía Maga, pero es un gozo, yo pensaba hoy, digo, las experiencias más bonitas de mi vida las he tenido con la práctica de Yoga Nidra, de así de sentir, de gozo, ¿sí? Con Yoga Nidra y con plantas medicinales, pero es como un gozo muy bonito, ¿sí? A veces acaba la sesión y es seguir ahí, ¿no? Otras veces es turbulento, porque ahí salen los samskaras, las cosas, ¿no? Pero bueno, un poquito por ahí va. ¿Quiere alguno más añadir algo sobre cómo es la práctica o si se inventó, si siempre ha existido o algo así, o cómo es eso? ¿Alguien más? Comentaría que es para quien practica y es guiado, es muy fácil, porque es acostarse, buscar la máxima comodidad. El mayor desafío es no caer dormido, como decía Marta también, al principio nos dormimos, bueno, y en algunas sesiones puede ocurrir y vas y vuelves y vas. Y es el mayor desafío es este, mantenerse despierto en el máximo confort y encontrar una actitud de confianza y de apertura. Para mí es importante la curiosidad también, o el invocar a la curiosidad dentro de la práctica, mirarla con amabilidad y con curiosidad. Es un tándem que a mí me gusta que vengan de la mano en esta práctica.
Entonces ahí la receptividad es bueno, ¿cómo se practica? Guiando, o sea, siendo guiado, solo tienes que seguir las pautas que te van dando. Y ya está, en máximo confort, es todo. Yo comparto que hace un tiempo en una práctica fue una especie de intuición, podría decir, de que la práctica de Yoga Nidra había existido siempre, desde que los seres humanos empezaron a preguntarse qué es esto de estar vivos, ¿no? Es decir, como en el primer lugar donde hubo un ser humano que a la hora de irse a dormir se puso a observar ese proceso, ahí es que nació la práctica, lo que hoy llamamos práctica, ¿no? Que como decía Marta, pues antiguamente es un estado de conciencia, podemos decir, una experiencia, ¿no? Propiamente. Entonces la práctica, aunque usualmente se realiza, como decía Ana, tumbados, siguiendo las pautas de otra persona, la práctica la podemos hacer en cada momento que nos tumbemos o estemos muy cómodos, generalmente con ojos cerrados, ¿no? Como imitando el proceso que realizamos a la hora de ir a dormir y observando cómo es eso, observando cómo es ese paulatino descenso, para mí es un descenso que se va dando desde la conciencia que está en la vigilia hacia la conciencia que está en el sueño profundo y todos los estados intermedios, ¿no? Que vamos atravesando. Y creo que ya lo han dicho un montón también, ¿no? Pero como a nivel práctico esto, tumbados, aunque se puede practicar sentados también, pero el aspecto de la comodidad, especialmente para las personas en Occidente, es sumamente importante porque el cuerpo para relajarse, el cuerpo físico para relajarse necesita sentirse cómodo y seguro, ¿no? Cuando está cómodo se siente seguro, ¿sí? Y viceversa. Y ahí entonces es que puede acontecer la relajación, ¿no? Y en realidad como los voy escuchando y es como me remito a la charla ¿no? De la cumbre, por ejemplo, en esto me remito a la charla con Alicia, ¿no? Es como entonces en cualquier momento que nosotros podamos estar cómodos en donde estamos, ahí podemos empezar a indagar y por ahí cerrando los ojos y dejando que la vigilia vaya, es como una cierre de persiana, ¿no? Se va cerrando la persiana y entro en otro lugar. Bueno, ahora una cosita que a mí me gusta decir, como que dicen los budistas tibetanos, ¿no? Que a raíz de esta exploración liminal entre la vigilia y el sueño, que el momento antes de irnos a dormir, que ese momento que casi nadie le presta atención, teniendo en cuenta que pasamos unos 25 o 30 años de nuestra vida, que la primera vez que yo lo escuché dije yo, madre mía, ¿cuántos años de nuestra vida pasamos para no prestar atención a la noche, ¿no? Es muy fuerte. Bueno, pues dicen que el momento antes de quedarnos dormidos es el momento más importante del día, igual que el momento de nuestra vida más importante es el momento antes de morir. Es decir, esas transiciones, ¿no? Y es interesante como, wow, cuánto de inconscientes pasamos de la vigilia al sueño, ¿no? Y cada vez que hacemos talleres o cursos que las personas ni se plantean qué es lo que ocurre estas 7, 8 horas que paso durmiendo, que son 3 meses al año, ¿no? Que es mucho, ¿no? Así que bueno, quería agregar esa cosita. Qué bonito escucharos. Sí, Marta, ¿vas a decir algo más? Me he olvidado. Ah, sí, que decía Maga que ella piensa como que el Nidra pues siempre ha existido, ¿no? Yo pienso que también porque si el ingrediente clave de Yoga Nidra y todas las prácticas indígenas, de todas las personas que trabajan con los umbrales del sueño, que al final estamos trabajando con los umbrales del sueño, el ingrediente clave es el sueño. Esta práctica no puede estar comercializada, o sea, no es para ser comercializada, es una práctica, es el estado que nos pertenece a todos, no sé cómo explicarlo muy bien, pero el estado del sueño es el estado de todos. ¿Cómo vamos a
que los resumiremos a 9 puntos, a una serie de etapas. Si sueño profundo, pasamos todas las noches, todos los días hacemos nidra, ¿no? Entonces, si todos los días hacemos nidra, ¿cómo va a ser una práctica? ¿Sí? Entonces, por ahí es interesante también comenzar un poquito a investigar. Sí, yo en este sentido sí que me parece que, bueno, para mí desde luego la importancia que tiene la forma de cómo entramos en el sueño, más que nada porque creo que depende de cómo es este adormecerse, depende mucho de eso todo lo que se produce durante el sueño y todo lo que se produce durante el sueño influye totalmente en lo que luego ocurre en nuestra vigilia. Pero lo que quería decir en relación a qué es el yoga nidra o cómo se practica es que el hecho de que sea algo sistemático, yo creo que es algo que es muy interesante para que personas, digamos, como de todo tipo se puedan acercar. Porque es cierto que con la práctica, yo creo que por lo que os estoy escuchando, y a mí me ha pasado lo mismo, hay un momento en que esa estructura empieza como a desdibujarse, ¿no? Empieza a no ser ya necesaria. Pero creo que es interesante, a mí me lo resultó cuando comencé a practicar, el hecho de que estuviese esos pasos tan claros, porque era como bajar en una escalera de caracol, ¿no? Vas como haciendo una especie de espiral y vas como eso, pues pasando distintas fases. Para mí, el cuerpo físico es muy importante, porque si tenemos esta experiencia de que nuestro cuerpo físico está siendo experimentado de este modo, no pienso que esto sea casual ni un error. Me parece más bien una oportunidad y me parece una puerta de entrada. Entonces, creo que el yoga nidra, tal y como está sistematizado, utiliza continuamente el cuerpo físico precisamente para abrir, ¿no? Como habéis dicho en algún momento, el espacio que hay ahí, ¿no? Es como que es como que vas profundizando y vas bajando capas, capas, capas para al final, es como si para al final estar arriba. No sé, es como algo curioso el movimiento que se produce, pero lo que me gustaría transmitir a la gente es que algo que es interesante es que cualquier persona puede acercarse a ello. Yo, por ejemplo, no vengo del mundo del yoga, siquiera. Y ha sido una herramienta que a mí me ha dado mucho sentido y me ha ayudado muchísimo a, bueno, pues eso, a todo lo que estamos diciendo, ¿no? Pero eso, para que la gente que igual no haya oído hablar nunca hablar de yoga nidra, que sepa que es normalmente una práctica que se hace guiada, que tiene una serie de pasos determinados y que, bueno, que estos pasos, bueno, son algo que no es una cosa fija, ¿vale? Pero que es interesante, que creo que está bastante bien diseñado. Me parece hermoso en esta cultura en la que vivimos, que hemos sido tan despojados de ritos de paso. Escuchándoos es como si cada noche estuviese la oportunidad de un nuevo rito de paso, de una ceremonia, ¿no? Algo con eso de reclamar las transiciones, ¿no? Y también en escucharos reflexionaba pues las 7 moradas de Santa Teresa o el poema de Ínana con sus 7 portales o los niveles del inframundo del infierno de Dante, ¿no? Que tal vez cuántas obras de literatura, de arte, tal vez también tenían que ver con esa exploración de todos los niveles, ¿no? Algo que estáis así como nombrando. Bueno, una pregunta corta que tal vez uno me puede así responder. ¿Qué significa nidra o la etimología de nidra? Y después vamos a pasar a historias personales, ¿vale? Que eso me encanta, así como en torno al fuego, que contéis un poco vuestra historia con todo esto. Sí. Marta, ¿quieres decir? Le he dado, sí. Bueno, la nidra, lo he dicho, significa sueño, pero no sueño en el plano onírico, en el que hay narraciones oníricas, sino apunta al sueño profundo. Esa parte de la noche, como he dicho, donde hay un apagón mental.
donde dicen muchos que es como un pequeño samadhi. Es un, sí, como que este yo pequeñito se disuelve o que todos los contenidos mentales o la atención vuelve a su fuente. Y cuando hacemos nidra es sueño profundo, que muchas veces se pregunta ¿qué es nidra? Y las personas dicen sueño. Y digo, ¿pero qué es sueño para vosotros? Y está bueno que vayamos como redefiniendo. Y también se le dice como el gran, que creo que lo ha dicho Ana, ¿no? El gran vacío, que es el vacío de las formas. Para mí es como este vacío del mundo de las formas. Gracias. La siguiente pregunta entonces es, ¿cómo llegaste al Yoga Nidra? ¿Qué te hizo empezar y qué te hizo continuar? Pues si queréis comienzo yo. ¿Qué me hizo llegar? Me hizo llegar el colapso absoluto. Yo he trabajado 12 años haciendo turnos de mañana, tarde y noche. Un día mañana, al día siguiente tarde, al día siguiente noche. Entre medio alguien se ponía enfermo, te llamaban para que fueses también. Bueno, entonces, bueno, y otras circunstancias personales, llegó un momento en que todo colapsó. Colapsé en lo físico, en sistema nervioso, insomnio, estrés, ansiedad, en lo afectivo, bueno, en lo laboral. Entonces, en estas comencé a tener un poquito de tiempo para descansar. No tenía tiempo ni para dormir. Claro, esto es algo a revisar en este sistema que nos hemos creado entre todos. Descansar no es accesorio, es tan vitalmente necesario como comer, como respirar. Entonces, comencé a tener tiempo para descansar y allí llegó el yoga. Bueno, vi que aquello me sentaba muy bien. En algún momento quedé un poquito huérfana de la maestra con la que comencé a practicar yoga y llegué a un centro y recuerdo la primera sesión en aquel centro con alguien con quien luego me quedé años y fue quien me empujó a hacer la formación. Y es en esa primera sesión, lo primero, que el trabajo físico era precioso porque no eran los asanas, pero tan adornados de toda la mitología, que ya estar en una postura era muy rico. Pero sobre todo recuerdo la relajación y fue un yoga nidra muy breve. Y recuerdo, y quizá por eso, fíjate, quizá por eso muchas veces nombro el cerebro. Recuerdo en esa sesión terminar la relajación y cuando tocó los crótalos fui totalmente consciente de cómo mi cerebro había vibrado con la vibración del sonido. Entonces, bueno, ya después hice la formación y hasta aquí. Hasta aquí han pasado pues casi 20 años, 18, 19 años. Sí. Muy consciente de las secuelas, del estar exhausta, vitalmente exhausta, y muy consciente de cuáles han sido los beneficios, mucho más allá. Roberto decía, Yoga Nidra y la relajación profunda te repara. Vale, parar es repararse. Entonces, muy consciente de cómo este parar, sigo trabajando a turnos, ya hace muchos años que no hago noches, pero cómo el permitirme, que no es un lujo, permitirme esto que necesito y parar y hacer una práctica de yoga nidra me repara, me regenera y me recupera en muchos niveles. Esto me trajo. Bueno, en mi caso yo llegué al Yoga Nidra por casualidad total, porque fue en el contexto de un taller que era de otra cosa. Yo creo que era, creo que estábamos viendo algún tipo de técnica de masaje facial o una cosa así, tailandés, bueno, una cosa que no tenía nada que ver. O sea, pero en un momento, creo que al final del taller hicimos un Yoga Nidra. Y para mí fue como, wow, ¿pero qué es esto? ¿Sabes qué?
como me sentí, el nivel de serenidad, de conexión, no sé, fue como breve, pero fue como una especie como de iluminación, de sensación de, "Buah, chaval, ¿qué ha pasado aquí? Esto es maravilloso". Y de ese taller salí con un CD que me dieron pues de una práctica que tenía 2 pistas, una que duraba 20 minutos, otra que duraba 40 minutos, un yoga nidra corto, un yoga nidra largo. Y bueno, pues yo practicaba por mi cuenta. Y lo que me hizo como engancharme fue que, no sé, empecé como a comprobar también de alguna manera que el sankalpa, en el yoga nidra ponemos como una especie como un propósito, una intención en la práctica, ¿no? Esta es bueno, la forma ortodoxa de hacerlo. Y me daba cuenta que como que se cumplían, como que digo, joder, pero caña, he dicho esto y esto pasa y tal, no sé qué. Y fue como que me fue eso también como enganchando un poco, ¿no? Que ha sido algo que se ha ido transformando mucho, porque de hecho ahora casi es como que no me gusta mucho eso. Es como que eh, no es la forma en la que yo sugiero. No me parece tan interesante, aunque hay veces que es útil, pero fíjate que ahora para mí, más que igual pensar en una intención para la práctica me ayuda más es como la práctica la que me dice al servicio de qué he de ponerme en cada momento, ¿no? Es como si, más que, es esa receptividad donde no voy con una intención, no voy con una voluntad, sino voy más con la cosa, ¿qué tienes para decirme? ¿Cómo, sabes, qué he de hacer ahora? No es tan así, ¿no? Pero sí como, eh, para mí es como ponerme un poco al servicio de algo que en ese momento estoy atento a lo que surge. Entonces es como que ahora la propia intención o el propósito más bien surge de la práctica más que yo voy con él. O sea, voy con un propósito a plantarlo. Más que nada me encargo de cultivar el terreno y de ver qué florece y digo, ah, vale, es esto, pues venga, vamos a ir con ello. Esto es un poco lo que me hizo, o sea, cómo empecé, lo que me enganchó, que fue un poco frotar. Yo le llamé durante un tiempo la lámpara de Aladino. Yo tenía la sensación de que pedía un deseo y se cumplía. No era siempre, pero era bastante a menudo. Y después esto, bueno, pues casi lo deseché, me dejó de parecer interesante para acabar como en esta otra mirada. Bueno, yo creo que yo siempre he tenido como muchísimos problemas con el sueño, como toda mi vida ha girado en torno a la noche. He tenido insomnio desde muy pequeñita, desde pequeña. Yo recuerdo yendo al cuarto de mi madre, no puedo dormir, temas con miedo a morirme, todo. Es algo que lo tengo muy presente. Entonces, cuando yo estaba en Rishikesh haciendo una formación de yoga, aunque yo practicaba un método aquí en Barcelona que decía que la última parte era yoga nidra, pero luego con el tiempo me di cuenta que era una relajación guiada. Y estaba en Rishikesh haciendo una formación de yoga de muchas horas en India y todos los días había nidra durante 2 meses y medio. Y las primeras veces que hice nidra, llegaba a unos estados pues de mucho gozo, de decir, la primera vez era, ostras, yo no he descansado, nunca, no he descansado nunca, es la primera vez que descanso en mi vida, la sensación de decir, he descansado por primera vez. De hecho, se acababan todas las sesiones durante los meses, esos meses que estuve en India, y se acababan, cantaban el mantra todos sentados y yo me quedaba con la boca abierta y empecé a reconocer estados en la práctica de nidra porque me veía, por ejemplo, me descubrí que tenía bruxismo o me observaba roncando, no roncando porque no ronco mucho, pero me escuchaba respirando fuerte y empecé a decir, ostras, debo estar, entonces me empezó a interesar como debo estar en sueño ligero y eso es lo que me empezó a enganchar y luego esto me llevó también a la formación y también a investigar todo el tema del bardo yoga, de los sueños lúcidos, el del yoga tibetano de los sueños, y
bueno, se fueron abriendo como muchísimas puertas. Y una cosa interesante que yo le dije el último día de la formación a Sunil, que fue para mí un maestro, bueno, en mi camino importante, le dije, pero tú en las sesiones de Nidra, porque yo no me escucho nada, ¿qué es lo que, de lo que es lo que hablas? Y él me dijo, yo hablo de todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, de lo que a mí me ha sido útil y me ha servido a liberarme, ¿sí? Entonces, esto siempre me quedé porque yo al final en Yoga Nidra, en las sesiones de que hablamos cada uno, bueno, yo, ¿no? Como hago a nivel poético, de qué es lo que meto, todas estas cosas que he ido aprendiendo a lo largo de la vida, las meto ahí en las sesiones, metafóricamente, poéticamente, ¿no? Yo vengo de la psicología, entonces pues ahí lo meto todo va ahí, toda la exploración va ahí. Y eso es lo que me fue enganchando y todavía me tiene como una cosa me va llevando a la otra. A mí la práctica me llegó, yo nunca había escuchado Yoga Nidra. Y empecé a hacer cuando empecé la primera formación de profesores de yoga, ahí como el segundo o tercer mes tocó una práctica de Yoga Nidra. Y yo estaba como muy curiosa, ¿no? Cuando escuché el nombre. Y esa primera experiencia fue, bueno, también un poco como decía Roberto, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto que nunca había escuchado nombrar, ¿no? Tuve una experiencia que ya como había escuchado mucho, ¿no? Esto que muchas veces podemos escuchar como conexión con el todo, ¿no? Realmente lo experimenté en esa primera sesión, fue una sensación de que estaba al mismo tiempo en muchos lugares a la vez y en muchas líneas de tiempo, ¿no? Como que estaba en el futuro, en el pasado, fue sí, muy, muy notable, ¿no? Y sobre todo porque recientemente, hacía pocos meses, había tenido espontáneamente la misma sensación sentida, ¿no? Como la misma experiencia a través de un suceso que se dio a nivel personal a raíz de la muerte de mi hermano, ¿no? Como en el momento de la muerte de mi hermano, yo tuve una experiencia trascendental, ¿no? De una conexión, no estábamos juntos, ¿no? En el mismo lugar físico, y hubo una conexión muy potente. Y fue la misma experiencia, ¿no? Y eso, claro, me deslumbró, ¿sí? Dije, acá hay algo muy potente que yo quiero explorar. Y así empecé. En aquel entonces yo vivía en Menorca, había muy poquitas formaciones y para mí ya era como muy costoso, ¿no? Viajar a Barcelona para hacer formaciones, y empecé como a indagar, bueno, como decía Marta, el famoso librito azul de Satyananda. Y para mí la práctica es una casa llena de ventanas y de puertas, ¿no? Que te vas asomando y un tema que se abre y un tema para explorar. Y eso sigue siendo así hasta ahora, ¿no? Como que no termina. Y lo que me hizo mantenerme, creo que fue también que después, con el paso de los años, la práctica me acompañó mucho en un proceso físico con endometriosis, donde tenía mucho dolor, mucho, mucho, mucho. Mi calidad de vida era muy deficiente, podría decir, ¿sí? Pasaba mucho tiempo con mucho dolor y eso, bueno, con mucho cansancio, agotamiento, anemia, ¿sí? Entonces la práctica me permitía recuperar el descanso que yo no estaba teniendo, ¿sí? Y más que esto, me ayudaba también a gestionar el dolor, ¿no? Como la relación con el dolor, como a poder tomar distancia del dolor, no disociándome, sino como poder observar el dolor sin identificarme, ¿no? con él. Eso fue muy, muy potente también. Y sí, y claro, como muy pronto lo empecé a compartir, las propias experiencias de las personas con las que iba compartiendo la práctica,
me parecía también muy fascinante, ¿no? Entonces se fue como manteniendo, sí, en el tiempo. Y como va siempre continuamente cambiando, transformándose y ampliándose, expandiéndose la experiencia, sí, es como engancha un montón, ¿no? Hay mucha gente que dice que esto me... Y hay una explicación también que podemos llevarla como a lo fisiológico, ¿no? De toda la cascada química que se desarrolla, ¿no? Que es el torrente de hormonas de bienestar que caen al torrente sanguíneo cuando estamos en la práctica de Nidra, ¿no? Esta palabra que hemos nombrado de gozo, esa experiencia hace que todo nuestro cuerpo funcione con hormonas de bienestar, de salud, de alegría, ¿sí? Todo eso rejuvenece también, todo eso nutre todas las células, ¿no? Entonces esa sensación es exquisita, es como algo que diariamente es como esa dosis, ¿no? De eso, de esa experiencia. Bueno, yo me estoy sintiendo como súper relajada, o sea, yo creo que tiene algo de yoga nidra esta entrevista. Hay algo que has dicho, Marta, que te diste cuenta que algo no era yoga nidra, decías algo así como, no, esto es una meditación guiada, no es yoga nidra. Me gustaría, ay, perdonad que estoy un poco con alergia, como que podáis... o sea, ¿en qué se diferencia una meditación guiada, no? ¿Cómo se sabe? Uy, ¿cómo el sistema responde? Ay, esto sí es yoga nidra. No, esto no, igual es sí, ¿no? ¿Cómo por ahí? Yo creo que esto es como explicar a qué sabe la sal. Es muy complicado hasta que uno no lo prueba. Yo digo que ahora, como creo que yoga nidra cada vez está está viendo más yoga nidra, que está muy bien, pero sí que es verdad que muchas personas hacen una relajación y a esa relajación lo llaman yoga nidra. Es decir, que como que está, no sé si te decir que se está prostituyendo el término, porque yoga nidra es algo profundo, es una exploración de los diferentes estados de conciencia. Yoga nidra es, por una parte tenemos la experiencia, que son todas estas experiencias de calma, de bienestar, de cura del insomnio, de cura para el estrés, porque decimos que es una práctica adaptógena, que se adapta a todas las personas y si yo voy si vamos los 6 y los 6 vamos a recibir una sesión de yoga nidra, es como una planta medicinal que se mete y te va a dar lo que necesitas, ¿sí? O no es lo mismo, también siempre digo que no es lo mismo dar una sesión de yoga nidra en un monasterio budista que si vamos a un centro de adicciones, ¿sí? Hay que adaptar la práctica. Entonces tenemos por una parte la experiencia, pero por otra parte tenemos la conciencia. Y al final es una exploración de la conciencia. En yoga nidra no es tumbarnos, a relajarnos y ya está, que también, que es legítimo. Muchas personas lo usan para esto, para el insomnio, y si probablemente si tienes grandes problemas del insomnio, querrás usar la práctica para el insomnio. Para lo que lo usé yo, lo uso y está fantástico. Pero en yoga nidra, así en su estado más profundo, en su etapa más profunda, es una meditación, en el sentido de que en yoga nidra, dentro de la propia práctica, se hace una meditación. Eso, como decía Maga, como lo ha dicho, como que está en todas partes, esos conceptos que son tan difíciles de entender en los libros, de conceptos de la Advaita Vedanta, de quién soy y no soy, en yoga nidra lo podemos saborear, lo podemos comprender por medio de la experiencia, ¿sí? Entonces esta gran pregunta, ¿quién soy?, la podemos llevar dentro de la práctica, en esos estados tan profundos de relajación, ¿no? Hacernos esa gran pregunta es ¿quién soy?, comprendiendo siempre que la conciencia es más vasta que nuestra comprensión, que la conciencia, el misterio, siempre va a ser más grande que nuestras pequeñas comprensiones, ¿sí? Por eso también decía Maga que a medida que vamos haciendo la práctica, la vamos adaptando y la vamos evolucionando. Por eso está en un estado de convergencia creativa, porque está en nuestras manos, como con todo lo que ahora se sabe del cerebro y todo, como adaptar y evolucionar esta práctica. Entonces, yo creo que eso, que es simplemente diferenciar la experiencia de la conciencia. No confundir como este discernimiento que hacemos, ¿no?, de las experiencias que tenemos en la práctica y luego está la conciencia.
que la conciencia es como que le dice que sea todo, está bien con todo. ¿Sí? Es como le dice Richard Miller, que es uno de los grandes autores, uno de los, bueno, de los grandes personas que hablan del yoga nidra, que nos habla siempre de esta práctica de la bienvenida, ¿no? De la acogida. Y la acogida tiene un aspecto personal e impersonal. Entonces, bueno, por ahí va un poquito. ¿Quieres decir algo, Maga? O... ¿No? Bueno, igual lo habéis comentado mucho, pero tal vez vamos a explorar un poquito como el título, ¿no? de esta mesa redonda, de por qué Yoga Nidra nos ayuda a dormir, ¿cómo es? Dormir, vivir, soñar mejor, y también voy a añadir morir, porque es algo también que lo siento en el ambiente, ¿no? Entonces, sí. Sí, de hecho esta palabra estaba en el título original, sin embargo la retiré porque está como, son estas palabras, ¿no? Que están como, bueno, nos cuesta ponerlas, ¿no? Nos cuesta nombrarlas, nos cuesta hablar de las experiencias de muerte como algo, o sea, como la muerte ya no nos es familiar, ¿no? Cuando convive con nosotros continuamente, ¿sí? Está a nuestro lado y está ahí cada noche que nos vamos a dormir. Y sí, para mí en este momento la práctica se está yendo muy hacia ahí, ¿no? Como esa preparación muy consciente, ¿no? La práctica, y cuando digo la práctica es todo momento que me da la oportunidad de entrar en ese estado ¿no? de cambio gradual de la conciencia de vigilia a lo otro, que se da también cada noche. Cada noche puedo saborear, ¿no? el sabor de cómo es eso de morir. Y también en esto que nombrábamos, ¿no? de poder observar las transiciones y experimentar, la práctica yoga nidra también nos invita a tomar conciencia de esa otra transición, que es la de emerger a la vigilia, y la de emerger a la vigilia de cada mañana, cuando nos despertamos, y emerger a la vida también, ¿no? Entonces, es esta toma de conciencia para mí es como un contenedor, un lugar, un espacio, la práctica yoga nidra, que me enseña cómo ir a dormir, cómo ir a soñar, para tener todas estas experiencias, ¿no? Cómo quedarme dormida y cómo despertarme también, ¿sí? Es como estar observando eso, y que es al fin y al cabo cómo morirme cada noche y cómo despertarme cada mañana, cómo volver a nacer, ¿no? En yoga, bueno, la práctica se hace en Shavasana, con lo que dice también Maga de esto de morir, porque a mí es las cosas que más me interesan, ¿no? Bueno, a mí me da la muerte, siempre está muy presente en mi día a día. Yo creo que no hay día que no piense en esto. Entonces, bueno, la misma posición de Shavasana en el budismo tibetano, otra vez, hablan de que es una postura de la conciencia en relación a nuestra propia muerte. ¿Sí? Es como ese asana en relación a nuestra propia muerte. ¿Qué pasaría si ahora me fuese a morir? Y así es como practican los budistas tibetanos, ¿no? Como habla Maga, de que se transiciona del yoga del sueño al bardo yoga, ¿sí? Que es esa etapa de transición. Bueno, quien cree en estas cosas cuando nos morimos, ese estado de luz clara a la que vamos y cómo transicionar en esa etapa. Pero claro, si le llevamos a la practicalidad, a la vida, es como morir simbólicamente cada día
que hacemos yoga nidra, cómo morimos deliberadamente al pasado y al futuro, porque continuamente no nos actualizamos, vivimos de acuerdo a unos condicionamientos, a un entramado de causas y efectos, y no nos hacemos preguntas acerca de eso. Entonces, una manera también de trasladarlo a la vida es, comprender que la vida es un bardo, que estamos todo el tiempo en una transición, pero el ego es antitransición, él quiere estar definido todo el tiempo, quiere todo el tiempo, yo quiero ser esto, yo soy esto, y le cuesta mucho, y el yoga nidra es como también como, bueno, ¿cómo llevo yo todo esto a la vida? ¿Cómo puedo vivir con menos identificación o apego a este yo, ¿no? Como dice Pema Chodrón, no sé si habéis leído su último libro del Vivimos como morimos, ¿no? Y habla de esto, que la vida es un bardo, que estamos todo el tiempo en un bardo, en un estado liminal, pero el ego todo el tiempo está empeñado en defender su identidad, y es lo que nos hace sufrir, pensar que nosotros somos los hacedores de nuestros pensamientos o pensadores de nuestros pensamientos. Y bueno, esto es, ¿no? Como está todo entrelazado, la vida, la muerte, el bardo, las transiciones y todo esto. Queríamos hacer una mesa redonda un poco ligera, pero a Maga y a mí nunca nos sale esto. Al final. Sí, pero bueno, creo que, o sea, por lo que os digo, ahora si queréis Ana y Roberto, ¿no? Pero, o sea, lo que me voy dando cuenta también de según vais hablando, de que tal vez, Ali, también para que la gente no se asuste, porque también uno se puede acercar al yoga nidra para dormir mejor, descansar mejor y está bien, y tal vez, ¿no? Tal vez uno no llega, y a la vez, como que yo creo que hay algo agazapado en el miedo a dormir cada noche, que tal vez está esto, ¿no? En lo más hondo. Algo que también dijo Ali, ¿no? Sobre el sistema nervioso autónomo, y tal vez, si queréis, podéis también como tomar esto, Ana y Roberto. El miedo, o sea, hay algo que teme ese descenso, porque también se parece mucho a un estado de colapso, ¿no? Sí, es como muy hondo, ¿no? Todo lo que estáis trayendo, porque es como un antídoto, el yoga nidra, a este paradigma antidescenso, antimuerte, antitransición, anti-ritos de paso, ¿no? Vivimos de espaldas a la noche, de espaldas a la oscuridad, de espaldas a... Wow. Bueno, a ver si consigo hablar de ello también porque es verdad que es fácil como adentrarse, ¿no? en toda la profundidad. Pero eso bueno, yo creo que eso que es obvio, ¿no? Que la práctica de yoga nidra al final produce una relajación física, ¿no? Y produce un estado también en el que se va aquietando todo el sistema, y que esta es, digamos, la forma en la que podemos quedarnos dormidos, ¿no? Si eso lo vamos afinando un poco y nos vamos dando cuenta que la manera en la que nos quedamos dormidos es muy, muy importante, ¿vale? A mí me parece muy interesante todo el trabajo que está también divulgando Jean-Pierre Garnier Mallet, con el que se abrió esta cumbre con esas dos entrevistas. Y él comenta que hay un montón de información, una cantidad ingente de información que recibimos cada noche, ¿no? Y la forma en la que nos quedamos dormidos es lo que de alguna manera determina qué tipo de informaciones recibimos. Entonces, el poder quedarnos dormidos como en paz, como en esta ecuanimidad, ¿no? Que cultivamos con la práctica del yoga nidra, donde de alguna forma podamos morir en el sentido de que podamos apartar la voluntad, la duda y el miedo, ¿no? Estas tres cosas de las que Jean-Pierre Garnier habla y que a mí me hacen mucho sentido. Es como puedo realmente confiar en el propio proceso del sueño. Y de alguna manera sentir como este no hacer, ¿no? Este dejarse llevar, es la manera más interesante en la que luego nos podemos guiar en la vida, porque
es eso, tenemos la sensación de que nosotros somos los que pensamos lo que pensamos, ¿no? Y en realidad quizá podríamos como ver que depende cómo estemos, van a emerger un tipo de pensamientos u otros, van a emerger un tipo de ideas u otras, y si vamos familiarizándonos con algo también que nos produce como esa sensación, ¿no?, que experimentamos también en el Nidra de facilidad, de gozo, es como que ese impulso nos puede ayudar a guiarnos en la vida mucho mejor, ¿no? Es como que es aprender un poco a quitarnos del medio, ¿no? Y que nuestra mente, ¿no?, egoica no está para realmente guiar nuestra vida, sino que está para otra cosa. Está quizá más para atestiguar, para observar en el cuerpo, ¿no?, ya que existe, ¿no? Yo soy un defensor de esta experiencia, me parece que están... Soy como en general bastante defensor de lo fan de lo cotidiano y de de lo ordinario, ¿no? De los momentos también sencillos y simples. Y bueno, la idea es que si aprendemos como a dejarnos guiar un poco mejor, y esto tiene que ver eso con aprender a dormirnos confiando, es como que hay una inteligencia operando dentro de nosotros que tiene una capacidad mucho mayor de poder organizar nuestra vida, ¿no? Es como el propio sistema nervioso autónomo. Nosotros vivimos gracias a un montón de procesos complejísimos de los que no podríamos ni por un segundo sostener con nuestra mente racional. No podríamos guiar lo que hace nuestro hígado, nuestro estómago. Todo esto se nos escapa, confiamos en ello de alguna manera, ¿no? Si hacemos algo que vaya en la dirección de apoyar esa inteligencia, ¿no?, fisiológica, orgánica, pues nuestra vida va a ir mejor, nuestra salud va a ir mejor. Y creo que a la hora también de guiarnos en lo que sea que estamos haciendo aquí, en lo que sea que tenemos que descubrir en esta experiencia, en lo que sea a lo que tenemos que ponernos al servicio, incluso en un sentido práctico de cómo resolver nuestros problemas, me parece mucho más interesante ponerse al servicio de esta, digamos, inteligencia profunda. Y creo que eso, que el sueño es un momento muy importante donde recibimos una información que nos puede ser más propia, más propicia, en la medida en la que nos adormecemos de una forma más dulce y más consciente, ¿sí? Porque va a tener más que ver con nosotros. Y en vez de acostarnos quizá tratando de resolver nuestros problemas, ¿no?, que muchas veces la gente, o a veces nos pasa a todos, ¿no?, que nos ponemos a tratar de resolver las cosas cuando nos dormimos, es como dejar que ese juego se juegue solo, ¿sabes? Como que la noche resuelva eso. Y yo me voy a dormir plácidamente, ¿no? Y creo que esto, no sé, merece la pena probarlo, porque creo que realmente funciona y que la vida se desarrolla mucho mejor cuando dormimos mejor. Hay ya que se hace el silencio, hay como una metáfora muy loca que me vino el otro día, o sea, y es como, a veces imagino que todos los desafíos que hay en mi vida, ¿no?, podrían representarse como un tablero de ajedrez, ¿no?, como una partida de ajedrez. Y es como que yo tengo dos jugadores. Puedo jugar la partida yo, con lo que yo sé de ajedrez, con lo que mi cabeza da para poder ver los movimientos y si muevo esto, ¿no?, ver un poco como todo ese juego. No conozco mucho el ajedrez, pero no sé por qué me vino esto. O tengo otro jugador que es Kasparov. Entonces, ¿quién quiero que juegue el juego, ¿no? Es como yo digo, pues prefiero dejar esto en manos de alguien que va a poder, de una parte de mí que va a poder entender mejor toda la dinámica de todas las causas y los efectos, ¿no?, de todo lo que conlleva cada uno de los movimientos. Y yo simplemente voy a despertarme, voy a decir, ¿hacia dónde va hoy el alfil? Ah, qué guay. Ah, pues ahora esto es lo que se dibuja aquí. Y no sé, me parece como más interesante este mecanismo, ¿no?, de dejarnos llevar.
Y ella paró. A mí me gustaría también, sí, en este sentido, ¿no? Tomando lo que decía Robert de lo sencillo de lo cotidiano, ¿no? Como el irnos a dormir es una de las cosas más sencillas, como comer, como todas las necesidades fisiológicas, ¿no? Y también, claro, entramos, como decías, ¿no, Olga? Como entramos en una profundidad muy amplia porque la propia práctica nos invita a esto. Y, y a la vez también es como muchas personas llegan a empezar a adentrarse en esa profundidad gracias a que comenzaron a practicar yoga nidra para dormir mejor o para calmar la mente, ¿no? Parlanchina, y es un poco como tantísima gente en Occidente empieza a practicar el yoga, el hatha yoga, ¿no? Yoga físico, que es como para estar más flexible, para mejorar la espalda, la postura, etc. Y llega un momento que es como, aquí hay algo más, ¿no? Entonces se abre un nuevo capítulo. Y lo mismo con la práctica de Nidra. Y a la vez también nos va volviendo a traer a la mesa, ¿no? Yo siento volviendo a traer a la muerte, la muerte que es como ese pariente que nadie quiere recibir en casa. Cada vez nos es más fácil hablar de la muerte, sentirla, estar en relación, saber que no está separada de esta vida, ¿sí? Y eso para mí es algo sumamente necesario porque nos pone en contacto directo con la esencia de esta existencia que tenemos, ¿no? Que es muchísimo más amplia y rica que esos pequeños asuntos cotidianos que nos hacen sentir infelices, ¿no? Y esto para mí es muy rico y sumamente necesario, ¿no? Estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho los tres. En relación a esto último que dice Maga, también añadiría que sí es un proceso en el que empezamos al principio de entrar en la práctica de yoga nidra, desde lo más físico, a ir soltando esas tensiones. Entonces vamos descubriendo esas dimensiones profundas de manera progresiva, generalmente. No es que vayamos en la primera sesión de yoga nidra. Puede suceder o puede no, pero vamos descubriendo esas otras dimensiones y también aprendemos a integrar esas polaridades. Vida y muerte se integran. Podemos aprender a integrar las polaridades emocionales y a darnos cuenta de cuándo hay resistencias. Esto también es un trabajo muy profundo que se puede hacer a través de esta técnica, de esta práctica. Y vamos integrando, descubriendo resistencias, descubriendo que hay una parte pequeña de la mente que sí tiene miedo a morir, a ser insignificante y a dejar de dominar la batuta de la vida, ¿no? La dificultad de dejarse fluir en el no saber, el ceder el mando al jugador que sabe, a la conciencia con mayúscula, sencillamente siendo receptivos. Como decía Marta en Shavasana, la postura del cadáver. La postura del cadáver es máxima receptividad. Estoy aquí, abierto, receptivo, sensible, sin preferencias, con curiosidad, con amabilidad hacia mi propia experiencia, hacia lo que vaya surgiendo. Y en este surgir, pues es donde aparecen esos sueños en estado despierto y podemos verlo. Podemos también, aprendemos ahí, también nos ayuda en la vida, a sembrar en esos espacios profundos de la mente a los que tenemos acceso, en esos estados, a sembrar la semilla que nombraba Roberto antes, que también encuentro que es importante, no necesaria en cada sesión, sí importante, yo lo llamo el antídoto de creencias limitantes,
puede ser tan simple como esto. Siembro en los estados profundos de mi mente una semilla que en ese estado es en el que trabaja un 90 o 95% de la mente, el que no veo, va a acoger esa semilla, a permitir que germine, y entonces ahí puedo sembrar cualquier potencialidad. Siembro para que se despliegue todo mi potencial como ser en esta dimensión que soy multidimensional y sin embargo por encima de cualquier otra dimensión. Entonces también esto me ayuda a vivir. Es un reconectar, un aprender, un desaprender y un recordar que pasa también por el por el corazón, quién soy. O sea, al final de la práctica, para mí, lo habéis nombrado también, esto es muy importante. Bueno, he visto sensaciones, he visto emociones, he visto imágenes. ¿Quién lo está viendo? En una sesión puedes perfectamente en la primera sesión ir ahí. ¿Has visto que van sucediendo cosas? Emergían, que también es uno de los significados de Nidra, brotar, emerger. Uy, brotan cosas y aparecen y desaparecen. Pero hay una mirada que constantemente está ahí y que también acoge a la vida, a la muerte, porque esa mirada en esos estados fronterizos, sabe que son fronteras hacia otras dimensiones. Al final se llega a esta profundidad. Ahora, la práctica empieza por soltar las tensiones más burdas, musculares, sistema nervioso, y lo demás, si uno confía y se deja. Hoy le decía esta tarde a una amiga, sí, aprender a estar en el no saber y flotar en esa sopa. Pues es un poco esto. Me permito estar flotando ahí, deslizarme. Me ha gustado mucho. Creo que tenemos esta percepción común. Es como ir hacia abajo, es soltar, suelto y me dejo sostener, ¿no? Y ahí me dejo flotar en este flujo que es la vida, que me está atravesando y sin que yo tenga que hacer ningún esfuerzo. La respiración me respira, la vida me está atravesando y hay alguien, ¿quién es? Que lo está viendo. Es vida. Yo creo también a raíz de todo lo que estáis diciendo y a efectos prácticos, Olga, que es bueno diferenciar también, como estamos hablando todo el tiempo del sueño, de esta transición, cuando usamos la práctica, sobre todo para personas que están comenzando, diferenciar el ritual de sueño, es decir, cuando uso la práctica Yoga Nidra para ir a dormir y la práctica Yoga Nidra cuando no voy a dormir, ¿sí? Porque en realidad la práctica originariamente se realiza fuera del sueño, porque cuando vamos a dormir nos vamos a quedar dormidos, ¿sí? Incluso muchas veces cuando me pongo audios, para dormir tengo que elegir específicamente qué audios uso, porque si uso un audio que me vuelve con música, empieza a moverte, me interrumpe el sueño. Entonces incluso cuando grabamos sesiones para dormir, tienen que estar específicamente grabadas para hacer la transición al sueño. ¿Sí? Entonces eso es importante. ¿Cuándo uso la diferencial, el ritual del sueño o fuera de la noche, ¿no? Y luego entrenar todo eso en el estado inagógico. Y también, a raíz de lo que estáis diciendo, a mí también me interesa, porque a efectos prácticos, a mí lo que me atrae es la profundidad, pero como he dicho, pues personas que se acercan por el insomnio y todas estas cosas, por lo que yo también lo sigo practicando, en estos microdespertares que los insomnes nos activamos demasiado, yo uso la práctica Yoga Nidra. Como decía Neko, ¿no? Que también Neko nos hablaba el otro día que escuché la grabación de estos microdespertares. Pero en resumidas cuentas, yo creo que el gran problema no sé cómo decirlo, lo que vivimos actualmente, que en Nidra hablamos mucho de las ondas cerebrales, es que estamos
tan en beta, que es esta onda de la vigilia, que hay como varios niveles de beta, y casi todos estamos en el nivel de beta, que yo y Dispensa hablan mucho, como a nivel de la hiper mega supervivencia, es decir, que estamos tan atrapados por estos contenidos mentales, que no hay espacio para observar esa conciencia a la que nos habla Ana, de cómo bajar. El gran reto de la población es cómo bajo de beta alfa, ¿sí? O cómo bajo ahí. Porque yo, que imparto sesiones de yoga, muchas personas en Shavasana me dicen, me tengo que ir, ¿sí? Como que no quieren adentrarse en Shavasana o cierra los ojos. Hay personas que no pueden cerrar los ojos. Por eso también se invitan, Yoganira, si quieres hazlo con los ojos abiertos, porque el cuerpo no es un lugar que esté a salvo. Entonces, una de las cosas que nos enseña Yoga Nidra es a cómo estar en beta. Cuando entro, me tumbo en Shavasana, estoy... Y cómo bajar un poquito alfa, ¿no? Y hay personas que se quedan solamente en beta alfa, y está maravillosamente bien. Pero cuando estamos tan en beta, que es lo que nos pasa mucho, no podemos procesar el presente. Y eso es muy fuerte, eso es lo que a mí me pasa. Yo me observo mucho y digo, estoy fatal de la cabeza, pero hago un nidra y observo cómo es como si se fuese diluyendo el contenido. Yo digo siempre que hay como un tobogán. Aquí tenemos la fuerza de la gravedad, todo el tiempo aquí. Y en nidra es como, voy sintiendo que estoy aquí, observando, observo, y baja al corazón, como bajo de este centro de gravedad al cuerpo. Y eso es el mayor regalo que nos puede, más allá de llevar la práctica, cómo transicionamos al morir y todo, es, ostras, estamos tan atrapados aquí, vivimos tan aquí, y yo me veo cada día en un círculo aquí con la gravedad aquí, que es cómo llevar a la población, bueno, a las personas que se acercan a nosotros y a nosotros mismos, a bajar un poquito de beta alfa. Yo creo que ese es el gran reto en el que todos estamos. Y es maravillosamente, o sea, más que lo profundo, es cómo aprender a autorrelajarnos. Qué importante. Y cómo estar en el cuerpo, y todos tenemos traumas, y cómo practicar esta acogida, esta bienvenida, ¿no? A través de los opuestos, que para mí la práctica Yoga Nidra es fascinante, todo el tema de los opuestos, que Richard Miller es solamente opuestos, es alucinante lo que ocurre. Más allá de que profundicemos o no, ostras, ¿cómo puedo aprender a relajarme? Yo cuando tenía 11 años, que fui por primera vez al psicólogo, porque tenía como un TOC, y yo creo que esta fue la primera experiencia que tuve, el psicólogo me mandó la relajación de Jacobson, ¿no? Que por ahí, de esta tensión-distensión, y yo con 11 años en mi camita me ponía como toda la relajación de Jacobson, y claro, y desde pequeños lo tenemos metido en el cuerpo, que no sabemos vivir relajados. Wow. Vivimos en la defensa todo el tiempo, y eso es muy fuerte. Eso nos hace vivir en un nivel de supervivencia todo el tiempo, que yo creo que si lo supiésemos nos replantearíamos hacer yoga nidra todos los días o practicar meditación o lo que sea, ¿no? Gracias, Marta, gracias a todos. Vamos a ir poquito a poco como cerrando. Tengo ahí una última pregunta, pero también quiero dejar, estoy mirando que no hay ninguna, bueno, nos está mandando mucho amor en el chat, pero no he visto ninguna pregunta. También algunos minutitos por si alguien más quiere preguntar. Tal vez me gustaría cerrar como es Sankalpa, ¿no? O sea, me gustaría como cerrar como, no sé si se puede hacer así, pero es como esto de la semilla, me gusta mucho, me gustaría que cada uno pueda dejar una semilla que sea compartirnos una experiencia que hayáis tenido con el Yoga Nidra. O sea, casi como si, sí, como casi como si fuese como un deseo, ¿no? Yo desearía que pudiesen experimentar esto que una vez yo experimenté, y realmente cómo eso podría cambiar el mundo, ¿no? Entonces tal vez como si cada uno puede dejar una semillita de una experiencia. Sí, puede ser como cumbre o puede ser de esta misma mañana también, ¿no? A mí me viene el día que hemos hablado aquí, ¿no? Bueno, que Yoga Nidra es una práctica que generalmente se estructura en diferentes pasos, ¿no? Y
Yo durante muchos años practiqué con la estructura de Satyananda y hubo un día una práctica muy concreta, autopráctica, no había ningún audio, en la cual la estructura, los pasos se disolvieron. Ya como que poco a poco, práctica a práctica, como que algo se iba disolviendo, ¿sí? Se iba transformando en un océano enorme, ¿no? Pero fue así como muy concreto. Esa experiencia en la cual fue un soltar el control totalmente. O sea, creo que podría decir que fue como la cresta de la ola de entendimiento, de darme cuenta de cuánto estaba controlando, no solo en mi vida de vigilia, sino también en mi práctica de yoga nidra. Y a partir de ahí se empezó a dar un proceso, podría decir que fue la sensación de confianza absoluta en la vida y absoluta confianza en la muerte, ¿no? Como en la existencia per se. Y a partir de ahí se empezó a dar un proceso que continúa hasta el día de hoy de ampliar esa confianza, ¿no? De soltar la creencia de que tengo el control de algo, ¿no? De esa parte pequeñita que también hemos hablado, el ego, o ¿sí? Como le queramos nombrar, pero que puedo entregarme a confiar en algo más grande que sostiene mi existencia y la existencia de todo, ¿no? Como que hay un orden perfecto en todo, que también me remito aquí como a la charla con Noraya, ¿no? Como, sí, que hay, que puedo confiar. Bueno, compartiré. Coincide también en la sensación de disolución. No fue exactamente en una práctica de yoga nidra, pero sí con lo que se va integrando, incorporando a partir de la práctica, digamos, formal. Y tiene que ver con esto, la disolución, el salir del tiempo y del espacio, o el entrar en el no tiempo y no espacio. Y en una circunstancia tan curiosa como es nadando en el mar, yo nadaba de un espigón a otro y a la vuelta empecé a practicar un día y otro día y otro día, flotando en el agua, la autorrelajación y rotación de conciencia, y desaparecí. Algo de la disolución literalmente en el mar, ¿no? No sabría decir, no sé decir cuánto tiempo estuve en esa situación. Luego fue como decía Maga, volver otra vez a la vida. Estoy flotando, estoy flotando literalmente en el agua, ¿no? Imagino, o ahora siento, tiene que ver con ese aprendizaje de la confianza, el relajar y soltar ese estado de alerta del que hablaba Marta, e ir impregnándose de esa confianza en el jugador de ajedrez. Ya está, puedo flotar en esta sopa. Al final, esto, confiar. El gozo que confía, esto es, como Sankalpa en poquitas palabras. Yo también no voy a compartir como una experiencia en concreto, porque lo que más me interesa de esta práctica y lo que quizá me gustaría trasladar es más el tapiz que se va generando cuando se practica, ¿no? Es como un entrelazado de conciencia, ¿no? De ir atestiguando lo que va ocurriendo. Y es verdad que en ese tapiz
formado por muchos hilos, hay veces que aparecen formas o aparece algo que puede ser muchas veces incluso, bueno, pues bastante espectacular o significativo, ¿vale? He tenido algunas experiencias igual donde igual pues se me daba un mensaje, ¿no? Que he dicho, ¡guau! ¡Qué pasada! ¿No? Pero no me apetece tanto ir como sobre estas cosas que a veces no ocurren, porque no me parece que sea esto lo importante, sino es todas las veces que practicamos y en las que no pasa nada o lo que pasa igual tiene más que ver con esa disolución, ¿no? Con ese desaparecer. Y en ese desaparecer hay veces que emerge algo que puede ser como muy representativo para nosotros y otras veces no. Pero es todo el entramado para mí el que cuenta. Y esto cuando se hacen cuarentenas o cuando practicas, ¿no? De forma continuada es algo que queda muy, muy de relieve. Y es para mí lo importante, la experiencia más importante es toda la experiencia que he tenido, cada uno de ellos, cada uno de los yoga nidras, es la experiencia. Y esto, cuando hablamos de la semilla y esa, el kalpa y todo esto, me venía porque hubo algo que me gustó mucho cuando leí el libro de Ana, que Sankalpa tiene también como una acepción como palabra de verdad o algo así, ¿no? Palabra de verdad. Y verdad en griego tiene una palabra, ¿no? Que etimológicamente es muy interesante, la aletheia, ¿no? Que es como la A, que es la partícula privativa, ¿no? Que niega el lethos, que es el olvido, ¿no? Entonces, es como, la verdad es algo así como desolvidar, ¿no? Es algo así como, bueno, recordar, ¿no? Recordar, volver a pasar por el corazón y, y, y desolvidar, ¿no? Con eso me quedaría. Para poder reconocer, ¿no? quiénes somos, recordarlo. Marta. Sí, bueno, a mí, para mí es como la importancia de mirar adentro, con todo lo que hay, de que enseñar, bueno, como la importancia de que uno mire adentro, es lo que me llevo yo de esta práctica y lo que me gustaría transmitir. Con todo lo que hay, quiero decir, con todas sus sombras y sus luces. Y esto lleva también como tomar responsabilidad en nuestras vidas, que también nos ayuda a la práctica, a hacernos responsables. Y en cuanto al Sankalpa, que a mí es algo que me ha generado mucha guerra en la práctica, lo pongo, no lo pongo. Y Uma, que es una de mis principales profesoras, siempre dice, si tienes un Sankalpa, lo evocas, y si no, con descansar en el espacio del corazón es más que suficiente. Y yo me quedo siempre con eso. El descanso, que es como el refugio interno, ¿no? Que es en tu casa interna, que está a las 24 horas a disposición. Gracias, pues yo creo que con vuestro permiso vamos a desear esto a la humanidad. Voy a leerlo, todo eso que habéis deseado. Soltar el control, absoluta confianza en la vida, absoluta confianza en la muerte, entrar en el no tiempo, entrar en el no espacio, disolución, el gozo que confía, desolvidar, mirar adentro, descansar en el espacio del corazón. Gracias, hermoso, hermosas. Hemos estado hablando hoy de Yoga Nidra, pero el viernes hay 17 experiencias para que las personas puedan sumergirse. Y ya está, hasta aquí por hoy y que continuemos explorando todo esto. Maga, ¿quieres nombrar algo? ¿Hay algo más? Creo que podríamos pasarnos aquí hablando sobre esto largo rato, ¿no? Creo que sí, ha sido muy rica, la he disfrutado muchísimo esta mesa, mucho, mucho, muy agradecida a Roberto, Ana, Marta, Olga,
sí, por venir a compartir y poner todas estas intenciones también, ¿no? Ahí en el mundo, para el mundo y para sus gentes y sus reinos todos. Seguimos mañana entonces. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.